Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. ¿Somos realmente conscientes de que un simple mensaje o una publicación en redes sociales puede tener consecuencias penales? En Guinea Ecuatorial, el uso de WhatsApp, Facebook, TikTok y otras plataformas digitales ha aumentado considerablemente, pero también lo han hecho la difusión de noticias falsas, las injurias, las amenazas, las calumnias, la suplantación de identidad y la vulneración de la privacidad. Ante esta realidad, el gobierno recuerda la plena vigencia de la ley número 7/2024 de fecha 28 de diciembre que regula el uso de las redes sociales, los delitos informáticos y la ciberdelincuencia. Para abordar esa temática hoy, el invitado, hablamos del señor Remigio Esono Nzema, tratará de arrojar luz sobre ese particular, pero antes vamos a comprender. Don Remigio, es un placer tenerle como es habitual. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué es lo que se considera en ese caso delito en las redes sociales? Sí, Mateo, buena es la pregunta. ¿Qué es lo que se considera como delito en las redes sociales a partir de la publicación de diferentes plataformas? Antes de responderle así, primeramente tendré que decirle por qué se llega a este nivel. Porque habría que saber que es importante, lo dice la misma ley. Las plataformas sociales, el internet y los servicios de comunicación social son herramientas muy importantes que ayudan al desarrollo y a la evolución de las sociedades. Sí. Ahora bien, también existe el riesgo de que a través de estas plataformas existan lesiones. Ahora bien, antes de llegar a por qué hablamos del delito, habríamos que entender qué es lo que se quiere proteger. Desde luego. Ahora bien, se quiere proteger lo que es el derecho a la intimidad, el derecho al honor, el derecho a la buena reputación, el derecho a la buena imagen. Este es el objetivo, es el bien jurídico protegido en esta ley, en esas leyes. Bien, antes de adentrarnos de lleno, hemos hecho alusión a esta ley, a la ley número 7/2024 de fecha 28 de diciembre. Hemos podido escuchar que el gobierno recuerda la vigencia de esta ley, como si es que en algún momento los ciudadanos tienden a pensar que esta materia en la República de Guinea Ecuatorial está regulada. Sí, Mateo, incluso le voy a decir que antes de esta ley de 2024, en Guinea Ecuatorial existía la ley, déjame mirar bien, existía la ley número 17, publicada el 11 de octubre de 1995. 95. Esa primera ley hablaba del derecho al honor y a la buena reputación. Entonces, el bien jurídico sigue siendo el mismo, sí, el que se protegía. Ahora, ¿por qué se ha llegado a desarrollar la actual ley? Porque en este tiempo las plataformas sociales no existían y no eran objeto de vulnerabilidad. Sí. Como han crecido las sociedades, era muy importante que se reforzaran las leyes. Si se mira bien, la ley te dice dos tipos, protege dos cosas. Llama a la ciudadanía al buen uso de las redes sociales. Sí. Y por el otro lado, reprime los derechos informáticos y finalmente reprime la ciberdelincuencia. Sí. Espero que haya tiempo para que vayamos desarrollando cada Apenas estamos empezando, tenemos ya básicamente 40 minutos, 45 para desarrollar todo este tema. Entonces, de entrada, según lo que acabamos de escuchar del señor Remigio, pues ¿qué está pasando? Está pasando que la ley evocada de 1995 es la que se ha desarrollado, se ha ampliado, aumentando lo citado, porque como ha dicho anteriormente, no se registraba este problema de ciberdelincuencia o redes sociales. No, Mateo, son dos leyes diferentes que regulan materias un poco diferentes. Uno regula lo que es la esencia en sí del ser, y el otro regula lo que ocurra en el mundo digital. Yeah. Ahora,
como en derecho penal hablamos de legalidad penal, es delito lo que la ley determina que es delito. Ahora, si yo publico una foto o exijo a una menor de edad de 16 años para que me envíe imágenes suyas, Sí. entonces nos encontrábamos en la imposibilidad de determinar por esta fuente si había una conexión de delitos. Cuando Entonces, hablamos del 95, la ley 95. Sí. Sí. Ahora, la ley de 95 también se proyectaba estrictamente en lo que es la responsabilidad civil, en lo civil, la protección civil del derecho al honor y a la buena reputación. ¿No tiene nada de penal? Básicamente. Las penas venían recogidas en el mismo Código Penal. Ahora, la responsabilidad civil Sí. es la que se reflejaba Ajá. en este sentido. Radio Nacional de Guinea Ecuatorial Malabo y el programa es Reflexiones Jurídicas 333-09-2260. Si usted quiere intervenir, nuestra línea está abierta para las llamadas o si quieren interactuar con nosotros a través de la mensajería, el número es el 555-2757-22. Sí, vamos adentrándonos ya en la temática. Sí, gracias, Mateo. Como habíamos dicho, bueno, déjame hacerle un esbozo para que veamos que, Adelante. como se suele decir, que el programa es de reflexiones. Sí, Vamos a tocar el objeto, realmente qué es lo que se protege y por qué se protege desde esto. luego. Y la cobertura de este bien jurídico protegido, en qué ángulos o en qué esferas se ha venido protegiendo. Primero te va a sorprender al decirle que hay un decreto 42 de 20 de febrero de 1991. Ese decreto regula el ejercicio a la fotografía y a la libre acceso en todos los lugares. Dónde se pueden hacer fotos, quiénes pueden hacer fotos, por qué se puede hacer fotos y para hacer fotos en tales lugares, cómo habría que andar. A mucha gente le va a sorprender. Sí, yo aquí también sorprendido estoy, porque, bueno, a lo mejor sería un poquito exagerado decir que es la primera vez que escucho hablar de esto. La divulgación como tal no se ha hecho, por lo que la ciudadanía en ese caso desconoce de la existencia de esta ley. Existe esta ley. Existe también desde el 22 de julio de 2016, la ley número 4, que es la ley que habla sobre lo que es la protección de datos. Te dice qué son datos personales, cómo se pueden manejar los datos personales, quiénes deben manejarlo y cuando uno se maneja en esta fórmula, en el formato adecuado, cuál es la represión y las consecuencias. Sí. Existe la ley a la cual hemos hablado, que es el derecho al honor, y concluimos hablando de la ley número 7/2024, el que exhorta y señala al buen uso de las redes sociales y a la represión de los delitos informáticos y ciberdelincuencia. Todas estas leyes, ¿en qué van? Protegen lo que es la intimidad. La intimidad es un derecho fundamental. El honor es un derecho fundamental. La buena reputación es un derecho fundamental. Entonces, los lineamientos de esas leyes es, en fin, proteger el entorno personal y familiar de las personas. Estas pueden ser jurídicas o físicas. Sí. Ahora, tocando al tema de hoy, ¿cuáles son las reflexiones? ¿Cuáles son las represiones? ¿Y por qué de estas represiones? Me gustaría ir directamente primero señalar a los que nos escuchan que existe en esa ley de uso de redes sociales, existe un primer paso. La ley exhorta a la gente a entender cuáles son los principios rectores, en qué rige la ley. La ley te señala los medios y los mecanismos que existen y los peligros que también existen. La ley te señala lo que son las prohibiciones, de qué se prohíbe. Ahora, está el principio de lo que es la libertad de expresión. Creemos que para la libertad de expresión no puede extenderse a todos los términos. Cuando hablamos de principios rectores, te dicen en ese caso, por esa razón, algunas personas se equivocarían pensando que, bueno, en las redes sociales aquí nosotros tenemos libertad de expresión porque, claro, desde tu casa nadie te coacciona, nadie te dice nada, tú te sientas con tu teléfono delante de tu computadora y vas haciendo las cosas. Sin embargo, lo que está reflejando aquí es perjudicial. Ahora bien, haciendo un análisis sobre lo que son los principios rectores, te van a decir cómo hay que enviar datos
en las redes sociales, te hablan del principio de veracidad, te habla del principio de comprobación, te habla del principio de respeto. Es tu derecho poder publicar lo que quieras, pero entender que lo que publiques no dañe el honor de otra persona. De hecho, incluso en la ley de prensa se exige lo Desde que luego, es claro. la veracidad de lo que se va a publicar. Sí. Ahora, las prohibiciones, ¿qué es lo que uno no debe publicar? Ahora, lo que uno no deba publicar es todo lo que pueda atentar contra, ya sea contra los principios que hemos citado, el bien jurídico que hemos citado, o que pueda atentar ya sea a la seguridad de las personas, a la seguridad de la nación, a la seguridad de las instituciones y a la mala reputación de las personas. Entonces, conscientemente, cuando uno mira, hace el análisis exhaustivo, deberá entender que en publicando esto, asumo la responsabilidad de estar denigrando o no, o confirmo que lo que ahora acabo de decir es fielmente veraz. Sí. De hecho, son los primeros lineamientos. Como un poquito en el periodismo, que habría que contrastar antes la información antes de lanzarse a publicar. Pero hay una cosa aquí que llama la atención. Estamos tocando un poquito el aspecto periodístico, pero en las redes sociales la gente tiende a considerar que esas normas, esta norma va precisamente para periodistas, y él no se considera periodista, se considera creador de contenido, se considera un ciudadano que publica algo. Sin embargo, lo que acaba de reflejar aquí el señor Enzema es que estas normas aplican a todo usuario. Debe entender que las plataformas en principio se las denominaban las TIC, las tecnologías de información y de comunicación. Sí. Entonces, en informar y en comunicar existen principios rectores. Bueno, puedo comunicar a la gente que este es mi negocio, puedo informar a la gente que este es mi negocio, puedo presentarme ante la gente para que me vean, o puedo extender las noticias. En todo momento, en esa área existen lo que son principios rectores, y esos principios rectores requieren la veracidad. Incluso también existe el derecho al retracto. ¿Derecho al retracto? Al retracto. Poder retractar. ¿Sí? Si en algún momento ves que he hecho tal publicación y esta publicación puede lesionar o está lesionando, el retracto puede ser de dos formas. O te lo obliga una autoridad competente, en este caso el juez, o tú mismo voluntariamente retractas y dices que lo que he publicado no es así. No es así, efectivamente. Estos son los principios rectores. Ahora bien, cuando en realidad no respetamos los principios de uso de las redes sociales, entonces viene la represión. La represión se divide en dos partes. Lo que son la represión en el sentido de delitos, en lo que concierne a delitos informáticos. ¿Por qué se separa? Por un lado se habla de delitos informáticos y por el otro lado se habla de ciberdelincuencia. Muchos podrían entender que se trata de lo mismo. Pues quiero simplificarlo en lo básico, decir que incurrirían en delitos informáticos aquellos que son profesionales en la materia y utilizan sus habilidades profesionales para delinquir. Eso sería delito informático. Sí. Ahora, sería ciberdelincuencia aquellos que aprovechan este medio para cometer un delito. Por ejemplo, sin ser profesionales, claro. Sin ser profesionales. Sí. Por ejemplo, digamos que Remigio no es informático, ¿vale? Y Remigio entra entra a un contacto de WhatsApp y le ve a una mujer, le dice, ok, envíame imágenes exóticas. Sí. Esa mujer me envía las imágenes exóticas y yo las publico por Facebook. Entonces estoy cometiendo un delito. Ya, desde luego. Ahora, y es más sin el consentimiento de ella. Sin el consentimiento de ella. Sí. Entonces ahí entra lo que son la ciberdelincuencia. Sí. Es decir, utilizo ese medio para cometer un delito. Otra forma es, soy profesional, entiendo correctamente cómo funciona este entorno y con mi habilidad puedo sustraer. Por ejemplo, digamos que yo tengo un teléfono y soy un profesional en telecomunicaciones,
puedo estar robando el crédito de alguien. Segesa o de alguien. Entonces, he utilizado mis habilidades Desde luego, claro. en el sector. Delitos informáticos. Sí. Eso sí se entiende perfectamente. Sí. Y las penas son graves. Y las multas también son graves. Conviene aquí recordar que, bueno, en la segunda parte del programa nosotros vamos a ir hablando un poquito de esa, pero ahora estamos tratando de situar, y a mí personalmente gusta escuchar esto, esas diferencias, como para situar a la audiencia sobre lo que es delito informático y cómo no lo que es ciberdelincuencia, porque al final para nosotros los ciudadanos de a pie, pues vamos, todo para nosotros es un paquete, no entendemos bien la diferencia. Entonces la aportación del jurista en este caso ilumina un poquito nuestro pensamiento y sobre todo nos lleva a un camino correcto. Cuando el gobierno sale a recordar esta ley, a veces la gente tiende a pensar que, bueno, cuando se levante el gobierno en algún momento para hablar de un asunto como esta ley, pues cuando lleguen un poquito los momentos de aplicar, dirán, como lo tenemos habitualmente, bueno, porque soy yo, porque, bueno, como no tengo esos conocimientos, pero solemos recordar aquí que no porque usted desconozca la ley, que no se le va a aplicar. La verdad es que en principio los juristas saben entender que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Desde luego. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Por eso, y es un dato muy importante para que vea hasta qué nivel el gobierno ha tomado muy en serio este tema. El gobierno ha tomado muy en serio este tema, y esa misma ley de la que estamos hablando obliga que el contenido de los centros educativos, en los contenidos educativos de todos los centros educativos de secundaria, de primaria a secundaria, se incluya el conocimiento, se inculca el conocimiento al buen uso de las redes sociales. Bueno, es un paso para mí fenomenal. Es una acción loable que hay que apreciar, porque al final muchas veces solemos decir hay ciertas conductas que nosotros vamos hablando, pero que no se inculca desde la base. Sí. Y entonces, al hablar de esto, al tomar esa medida del gobierno, pues eso ayuda a reforzar un poquito eso es lo que estamos diciendo, que los niños vayan conociendo un poquito qué es lo que hay que hacer en las redes sociales, porque de aquí a X tiempo, lo que tenemos ahora es nada en comparación a lo que va a llegar. Entonces, desde ahora, los niños de primaria, secundaria, tienen que ya ir andando con esto en mente de que, bueno, a pesar de ser redes sociales, yo que voy usando eso tengo que tener cuidado. Sí, claro. Y sobre todo saber cómo llevarlo, porque si en clase ya le van enseñando es precisamente para evitar que se desvíen y que no usen el término que hemos dicho ese hace rato, que no lo sabía. Ya. Sí. Y al ver el nivel de lesiones que el uso de las redes sociales puede impactar, incluso existen enfermedades actualmente que no se lo va a creer. La dependencia al móvil es también una enfermedad, una adicción grave. Las adicciones graves. Entonces, por eso, al tomarlo en serio, por eso hablamos de el buen uso de las redes sociales. Al tomarlo el gobierno en serio, ha tenido que buscar incorporar en la ley que los contenidos formativos, cuando lee la ley desde el artículo 11 a los siguientes, incluso señala las maneras que la educación debe incluir en sus contenidos formativos en la concienciación del buen uso de las redes sociales, e incluso a señalar las posibles represiones que puedan venir. Es decir, pero no sé cómo, no soy docente últimamente, no sé si los centros escolares, si en los centros actuales hay contenidos en relación al buen uso de las redes sociales. Bueno, nosotros queremos considerar que al final el gobierno es gobierno, por lo que cuando ya se ha hablado de esto como norma, como ley, pues se debe acatar. Y para ello considero que están ahí los inspectores de educación para precisamente velar un poquito el calendario curricular de los centros para ver si esto viene incorporado como materia, porque al final lo que queremos es proteger la sociedad en general, los menores y cómo no, todo el mundo, para evitar precisamente esta adicción. Y eso es peligroso
Porque imagínense lo que está pasando ahora en casa. Una niña de 3 años coge el teléfono de su mamá y se queda ahí. Lo vemos como nada, porque bueno, está mirando dibujos, pero ¿qué es lo que pasa? Está ya enganchándose a la pantalla, que en algún momento nosotros o los científicos expertos están recomendando que hay que buscar manera de apartar. Si el gobierno ahora, en esa ley que hemos evocado, hace mención a la inserción en el calendario curricular, que se debe hablar en los centros educativos, pues como hemos dicho hace rato, es una acción loable. Y además es obligatorio porque la ley es de orden público. Desde luego. Ahora bien, él ha tocado algo. Existe también un dato muy importante en esta ley: la restricción del uso de las redes sociales a menores de 14 años. Sí, la ley lo señala. Ahora, si aún no quieren estar, deberían tener el consentimiento de sus padres y la restricción de ciertos programas. Ahora bien, la confusión va a ser ahora qué restricciones habría que hacerles en las redes sociales. Para eso se ha facultado a ministerios, a instituciones habilitadas que deberían limitar, Sí. o sea, determinar qué programas, qué plataformas menores de 14 años pueden acceder o no. Sobre lo que acaba de decir, yo estoy viendo la responsabilidad de los padres en este caso. Claro. Si el padre otorga a su hijo, porque al final lo que tratamos de hacer es buscar mecanismos de cómo realmente proteger a esos niños, a esos adolescentes. Si el padre o tutor otorga a su hijo mirar o tener un teléfono inteligente o una tablet, y este padre no vela por mirar qué es lo que realmente el niño está adicto a ello, la responsabilidad penal podría tocar al padre, podría afectar al padre. Habría que aclarar este punto para ver un poquito hasta qué grado esto llega. Estamos entrando en un terreno muy complejo, Mateo. Como hemos dicho antes, las nuevas tecnologías, las TIC, en fin, lejos de ser malas, son muy buenas. A ser buenas porque ayudan al crecimiento y al desarrollo. Sabrá entender que las herramientas formativas actualmente están son fáciles de asimilar a través de estos soportes. Sí. Ahora la cuestión es qué es lo que son dos problemas se plantean, ¿vale? El grado de uso de las plataformas, cuál afección pueda tener en el menor, ¿vale? Sí. ¿Y qué tipo de programa usa? Por ejemplo, digamos que esos pequeños programas, cantajuegos, Sí. de alguna u otra forma son formativos. Sí. Entonces están muy admisibles para los menores. Ahora, el exceso puede provocar adicción. Otra cosa. Como en la vida real sucede decir que bueno, todo exceso perjudica, ¿no? Ahora bien, el menor que utilizaría, que estuviera insertado en, digamos, en grupos de WhatsApp de a mano, como se dice vulgarmente, Sí. su padre debería velar para controlar su teléfono. Claro. Ahora bien, los administradores de estos programas, de estos grupos, cuando te admiten o hacen que alguien entre, tienen la cara de saber cuál es la edad de la Sí, persona que entra. sí. Ahora vuelve también a ocurrir otro problema, porque yo puedo tener 13 años y aparentar. y poner ahí que tengo 20 años. 20 años y también aparentar más de esto. De hecho, En ese paréntesis, por favor, nosotros vemos un poquito la sociedad nuestra, ¿no? La gente y los jóvenes actualmente se desarrollan pronto y mucho, de tal suerte que al ver un joven de 18 años, tú no crees que ese tiene, tú le vas a ver como si tiene ya 22, 23 años. Peor aún las jovencitas. Ves a una de 14, 15 años, ya te parece a una de 20 años. Entonces eso puede prestar también a confusión. Mateo, el gobierno ha pensado en ello. Ahora, Mira cómo me está relajando. Le voy a decir, cuando se habla de formación, ¿vale? Sí. Se habla de formación en todas las dimensiones. Por ejemplo, las habilidades deben crecer y están creciendo. Por ejemplo, si se apertura un grupo de WhatsApp, se incluye un test de acceso. Sí. El test de acceso
los especialistas en detectar qué edad tienes. ¿Ah? Respondes a pequeñas preguntas Ya. y ellos determinan tu capacidad de obrar fácilmente. Así ya se hace en otras partes y te expulsan. Ya. No, ahora está más que claro. No simplemente son preguntas, ¿cuántos años tienes? ¿En qué año naciste? Y todo esto. No. Sino hay algunas preguntas psicológicas que revelan realmente si lo que dices es coherente con lo que estás presentando. Claro. Por eso se dice que este es un terreno muy, muy complejo y muy hondo. Ahora, ¿por qué la ley consagra gran parte de su desarrollo en insistir a la formación? Sí. En insistir en incorporar en planes curriculares lo que tenga que ver con el uso de las redes sociales. Incluso se dice claramente, ello para la protección de los derechos fundamentales de terceros y de propios. A ver, aclara esto. La protección de derechos fundamentales de los de terceros, por ejemplo, vuestra publicación quizás pueda lesionarme. Sí. Entonces soy un tercero con respecto a vuestra publicación. Sí. De propio, Claro. es que la adicción, Ya. si me quedo 20 horas en el teléfono, ¿cómo serían mis ojos? Desde luego. ¿Cómo sería mi estado psicológico? ¿Cuál carga tendría mi cerebro? Entonces, la protección a propio en este desde sentido. luego, sí, se entiende. Está claro. Luego de esa explicación lo entendemos muy bien. 333092260, la red de la Nacional, y el programa es Reflexiones Jurídicas, todos los sábados a partir de las 3 horas. Ha hablado de algo que me llama la atención. Aquí hablamos de creación de grupos. Y de entre esos grupos, los hay que tienen fines no tan... Bueno, tienen fines lucrativos. Si hablamos de un grupo de a mano, pues ya entendemos cuál es el fin de este grupo. Me gustaría saber si se regula de una manera u otra, regular tal vez sí, tal vez no, controlar la creación de esos grupos. Mateo, a ver que vamos a limitarnos en el programa. Bueno, eso ayuda a entender en el contenido. Porque las personas, bueno, yo entiendo un poquito la preocupación suya. Las personas tienden a crear grupos por ahí y por allá. Uno se levanta, tiene la idea de lanzar un negocio, crea un grupo. Tiene la idea de hacer algo, crea un grupo. Ok. Pero sin embargo, nosotros queremos saber si, ya que estamos hablando un poquito de las redes sociales en general y como no de WhatsApp, pues si hay una regulación. Y si no hay, pues es oportuno o propicio para nosotros hablar de eso, como para que en ese caso se puedan tomar medidas respecto a la creación de grupo. Cualquier persona que creara un grupo, pues que cumpliera algunos requisitos, algo de esta índole quería hablar. No necesariamente tratar de ver qué es lo que se ha creado, pero más bien antes de crear, qué es lo que hay que hacer. Si no está regulado, pues ya entendemos el porqué de la proliferación de tantos y tantos y tantos grupos. Una persona está en 10, 15 grupos y al final los hay que él crea el grupo para ganarse el dinero, hay una regulación para ello. Al final, como es negocio, también podría beneficiarse en ese caso a la sociedad. Mateo, hemos dicho al principio del programa que las tecnologías de información y de comunicación son una ventaja para el mundo moderno. Yeah. Son una ventaja para el mundo moderno. Pues ayudan a desarrollar, ayudan a que las personas se desarrollen económicamente, también, físicamente, psicológicamente, quizás intelectualmente también. Sí. ¿Vale? Lo importante no es a cuántos grupos esté alguien, lo importante es el acceso a las plataformas. Por ejemplo, tenemos la plataforma WhatsApp, sí, tenemos la plataforma TikTok, tenemos la plataforma Instagram, sí, Facebook. Sí. Saber entender conmigo que cuando aperturas una cuenta en Instagram, desde el mismo servidor Instagram, ¿vale?, te hace un test de detectar tu edad. Sí. Por eso hemos hablado. Ahora, el objeto no es cuántas plataformas
hayan. El objeto es qué daño pueden hacer Ya. el uso excesivo de estas Sí, plataformas sí. a las personas. Sí. Ahora, si el daño se trasciende a contrarrestar o a dañar lo que es el derecho a la intimidad, el derecho al honor, el derecho a la buena reputación, el derecho a la buena imagen Ya. y a otro tipo de derechos que no podríamos terminar de citar aquí. Entonces, ahí es el problema. Desde luego. Ahora, si creo un grupo WhatsApp para vender mi ropa y en hacer publicidad de mi ropa, no existe ningún daño contra Ya. cualquier persona, Ya. bienvenido. Ahora bien, en plataformas que no pueden haber este tipo de test de determinación, el gobierno exhorta en su ley a que todo usuario de las redes sociales sepa cuáles son los principios rectores que deberían adherirse. Los principios rectores, como los hemos dicho, Sí. a la veracidad Sí. de lo que vas a publicar, al respeto de lo que vas a publicar, a la transparencia de lo que vas a publicar, a la transparencia, En definitiva. En definitiva. Sí, sí. a la veracidad, Sí. en definitiva. Ahora bien, sabrá entender, hablamos de respeto, sabrá entender que a través de esta plataforma o a través de este grupo no es de recibo que se esté difamando a Mateo ahí, Ya. porque se estaría tocando el honor de Mateo. Sí. Y es Este es el violación y objeto. va en contra a esos principios A esos rectores. principios. Desde Ahora, luego. cuando se va en contra de estos principios, viene la represión. Ya. La represión es la que hemos hablado de delitos informáticos y de ciberdelincuencia. Muy bien. Como dije hace rato, el tiempo pasa pronto. Restan 10 minutos. Nos quedan solo 10 minutos. De ahí la importancia de lo que mencionaba hace rato. Sí, pues, el señor Enzema preguntó hace rato, no sé si tendremos tiempo para desarrollarlo todo, pero en fin, entendemos, restan 10 minutos. Conviene entonces tocar, ya que hablamos de lo penal, pues es importante resaltar un poquito cuáles son las respectivas sanciones que alguien podría enfrentarse a la hora de infringir esos principios rectores que hemos mencionado hace rato. Son muy graves, Mateo. Muy graves. Muy, muy graves. Que la gente entonces lo va a desarrollar, pero al escuchar son muy graves, ya es alertar a la persona de que, ojo, no hay que jugar con ese tema. Okay, vamos a intentar simplemente generalizarlo. Sabrá entender que, o cualquiera sabrá entender que en derecho no existe, no puede calificarse de delito un hecho que no es típicamente desarrollado como derecho por medio de una ley. De hecho, se incorporan diferentes aspectos, diferentes conductas que se entienden como delito. Por ejemplo, en lo que respecta a los delitos informáticos, ahora no solo es un delito informático, se está desarrollando diferentes conductas que incurrir en estas conductas cometes un delito informático. Por ejemplo, utilizar mi teléfono para robar el saldo que esté en su teléfono, se tipifica así. Utilizar mi teléfono para incorporarme a los servicios de GETESA es un delito. Utilizar mi teléfono para incorporarme a la base de datos de La Paz, de Senedoje, de cualquier institución, es un delito. Desde luego, claro. Son delitos informáticos, es decir, a partir de mis habilidades los utilizo como para infringir. Ahora, ¿qué ocurre? Las penas rondarían, la más leve ronda de 1 año de prisión a 10 años de prisión. Hasta 10 años. Sí. Las sanciones dinerarias están de 500,000 a 30 millones. Depende del tipo de delito y la tipificación del mismo. Ya, y en ese caso estamos hablando, como ha dicho de manera general, delitos informáticos y la ciberdelincuencia. Sí, la ciberdelincuencia también concurren. Por ejemplo, lo que ahora es, vamos a citar que la trata de personas, ¿vale? A la trata de blancas, como se llamaba, que es similar, pero algo físico. Y cuando entramos en el mundo de Internet,
puedo utilizar lo erótico Mm. en internet, Sí. que se le llama cibererótico. Es decir, desde mi teléfono, de mis plataformas, puedo mantener sexo con Ya. alguien que está fuera de Guinea. Mm. Ahora, si en esa conducta incurre un menor Mm. o un incapacitado que necesita la atención para cualquier cosa y le induzco a que mantenga sexo a distancia conmigo, entonces estoy incurriendo en un tipo de delito, ciberdelincuencia. Sí, por ciberdelincuencia incito a alguien para que vaya a delinquir, es un tipo. Los delitos son hay muchísima tipicidad de delitos ahí. Ujú. Las sanciones también vuelven a ser las mismas. Casi las mismas. Sí, casi las mismas, pero depende de cada tipo de hechos. Pero los más mínimos son de 1 año y los más máximos llegan a 12 años de prisión. Entonces, cuando escuchamos 1 año, 12 años, 500.000, 30 millones de francos CFA, y ahí tenemos que, bueno, son cosas que podemos evitar, ¿no? Son cosas que podemos prevenir con simplemente acatar las normas, las instrucciones que se están dando. Cuando hablamos de las leyes, hemos citado casi 4 leyes aquí, ¿no? Que 4 leyes. Esto demuestra un poquito que este asunto no solamente viene de ayer, cuando el gobierno dice, recuerda la ley número 7, es que ya tenemos muchísimos antecedentes respecto a las leyes que vienen a regular esos aspectos. Nos quedan 5 minutos. Ahora tiene la palabra para concienciar un poquito, ya que el programa es Reflexiones Jurídicas, y concienciar un poquito a la audiencia sobre este particular y si es preciso recordar algunos puntos que no hemos abordado a lo largo de la entrevista. Casi lo hemos dicho todo en términos genéricos, y para poder recordar a la gente, hacer lección a unas pautas que cualquier usuario de las redes sociales en Guinea Ecuatorial debería tener en cuenta. Por ejemplo, los usuarios de las redes sociales tienen las siguientes obligaciones, ¿vale? Observar las recomendaciones más comunes de seguridad. Sí. Cualquiera que tenga capacidad de obrar sabe cuáles pueden ser las recomendaciones de seguridad. El que ha tenido buena educación sabe que insultar no está bien. Yeah. Entonces, hacerlo en las redes sociales no te exime. Tampoco. Sabrás que tampoco. Entonces, Okay. son las recomendaciones de seguridad. Uh-huh. También otras como son ser discretos con lo que publicas. Ser discreto con lo que publicas es saber qué es lo que voy a publicar. Cuál impacto puede dar lo que voy a publicar. A quién puede dañar lo que voy a publicar. Debería publicarlo. Entonces, autoconciencia. Sí. Si ves a una gente, hacen esa imagen, le viene la captura y la reenvía. Entonces, lo que reenvías, ¿qué impacto tiene? Tiene, desde luego. Uno te ve hoy, bueno, como habéis tenido un trato, que hace tu captura de foto, la manda en redes sociales, dice que Mateo es un delincuente. Sí. Ahora, no existe una base legal que determina que Mateo es un delincuente. Entonces, debes ser discreto con lo que publicas. Debes ser diligente con lo que publicas. Entonces, las diligencias estas ayudan al buen uso de las redes sociales. Entonces, cuando entramos a las redes sociales, mi recomendación sería ser diligente con lo que vas a hacer. Porque con lo que vas a decir, con lo que vas a publicar, puedes lastrar la vida de otro. Y ese puede reprimir, la ley en sí puede reprimirte. Entonces, esas reglas son de buena educación que cualquiera hubiera tenido. Por eso el gobierno ha dedicado gran parte de esa ley en obligando a los centros públicos a incorporar contenidos formativos en relación al buen uso de las redes sociales. Muy bien, ya estamos llegando al final. ¿Cuál es para los padres, en este caso concretamente para los padres y tutores, qué es lo que un jurista podría recomendarles? Es muy complicado, o es muy complejo determinar una recomendación concreta para los padres, porque primero te encuentras con el mundo en que el propio padre no domina
lo que el hijo domina. Ya. Entonces, Sí. puedes Sí. controlar Sí. lo que sabes, pero lo que no sabes te resulta imposible de comprender o de controlarlo. El primer problema con el que se encuentran los padres, podrían encontrarse con los padres, es no poder saber, No dominar, no no entender. dominar Sí. ni entender Sí. las mismas plataformas que están utilizando Mm. sus hijos para saber darles una recomendación. Mm. Entonces, no tengo gran recomendación Ya para le- ellos, ya- sino ya le entiendo. que ellos mismos Sa- también sean diligentes Ya. y den buena educación para que esa buena educación pueda trasladarse al uso de las redes sociales. Para finalizar, si a nivel de los centros se está instando ya a la aplicación de esto, ¿cómo, ya es a nivel personal, cómo podemos concebir el hecho de que, bueno, se siga prohibiendo el uso del teléfono, los teléfonos en las aulas, mientras se está también hablando de la inserción de esas temáticas? ¿Cómo hacer el contraste si es que en algún momento queremos echarle una proyección al Ministerio de Educación como para que pueda ver de qué manera, porque hoy en día los jóvenes no pasan 2 segundos sin el teléfono? Ahora, en el aula, ¿cómo hacerlo? Dejar que entren con los teléfonos, no permitir que usen que usen el teléfono concretamente para... A ver, ¿cómo haríamos esto? También resulta complejo Sí. desarrollarlo. Mateo sabrá entender que en el contenido formativo, Sí. a veces la imagen ayuda a comprender mejor de la escritura. De hecho, si se mira bien, en otras partes del mundo, el redactar, el dictado, el libro se va retirando. Sí, poco a poco. Ahora, la mejor forma hubiera sido utilizar estas mismas herramientas para formarles. ¿En el aula? Sí. Por ejemplo, si los temas, lejos de escribirlos en la pizarra, pueden hacer que la gente los utilice y los vea directamente desde sus teléfonos. Sí. Porque lo que el mundo está haciendo ahora es utilizar estas mismas herramientas, ¿vale? Ujú. Para dotar de una buena formación. Por ejemplo, si estamos en un tema de ciencia, se hace un spot de ciencia. Sí. Digamos, si estamos en el aparato reproductor, ¿cómo se dice? Sexual o no sé qué, Sí. hacéis un video Sí. y eso lo ven Ujú. y se forman. Muchísimas gracias. Don Remigio, gracias por haber acudido a nuestra cita. Gracias por las aclaraciones. A ustedes también. Hasta nuestra próxima cita. Bueno, es un gusto. Como siempre. Audiencia, así llegamos al final del programa. Qué pronto pasa el tiempo. Audiencia, así llegamos al final del programa de hoy. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Son las 13 horas ya con 55 minutos. Ya no nos da más para seguir. Ha sido un placer estar con todos ustedes, como siempre. La redifusión del programa Reflexiones Jurídicas hoy a las 24 horas en punto, mañana a la misma hora y a partir de la próxima semana en nuestras redes sociales, bueno, precisamente en nuestra página de YouTube. Simplemente es escribir Reflexiones Jurídicas Guinea Ecuatorial. Claro está que con las miniaturas que verán a los distintos invitados ya reconocerán de que, bueno, aquí va nuestro programa Reflexiones Jurídicas y tendrán todos los capítulos desde el año 2019 hasta la fecha, tendrán todos los capítulos del programa Reflexiones Jurídicas. Gracias por estar ahí y buen fin de semana.